por encima de mí a un avión surcando el cielo azul. Lo puedo recordar muy claramente hoy, carente de una buena razón. Aquella noche vi como mis lágrimas se resbalaban por mi falta de poder. Quiero más fuerte ser, quiero encontrar valor para mis sueños nunca perder. Aunque un cruel destino se comience a mover y su oscuridad se muestre en mi camino, no hay que retroceder. Por tan solo un momento calmo mi respiración para olvidarme de lo que me nubla el corazón. Alguien me canta una canción para decirme que avanzo sin importar la distancia. Lo dice tan fuerte que no sé qué hacer. Tan solo sé que ver tus lágrimas no quiero. Voy a crear con mi voz de sonrisa. Yo seré el héroe que te protegerá. Caminando con tu señal de paz debes continuar tu historia. Oscuridad era lo que reinaba en ese lugar, solo se escuchaba el sonido de pesados pasos resonar en el eco de las paredes mientras dos siluetas caminaban perezosamente por el camino hecho de tierra y piedra. Al final del camino una tenue luz iluminaba una gran caverna tallada en la piedra de una montaña del lugar. Al centro se podía ver que la fuente de dicha luz era una presencia fantasmagórica semitransparente. Solo se podía apreciar claramente que se trataba de un hombre, pero nada más eso, no se podían ver sus facciones o colores de cabello o piel, lo único de color que mostraba eran sus ojos, unos extraños ojos color morada intenso con círculos concéntricos alrededor de la pupila de color negro. El fantasma no parecía venir del mundo de los muertos, más bien por los colores primarios que lo rodeaban como un aura, era más fácil pensar que se trataba de un holograma que un ente venido a espantar. ¿La encontraron?, preguntó el holograma de ojos morados. Sí, contestó una de las figuras que entraron en la cueva vestido con un manto negro con estampado de nubes rojas, una pañoleta que le cubría la boca y unos ojos con la esclerótica negra con el color del iris verde claro. Solo levantó su brazo y mostró a una niña de cabello verde, piel morena y ropas blancas. Inconsciente y muy golpeada, bien, resonó en las paredes de rocas. La noche en Konoha estaba cayendo al final de un día largo y aburrido. La Hokage, sin importarle mucho su trabajo pendiente, estaba apoyando la barbilla sobre su mano que descansaba en el escritorio. Tenía la mirada fija en un libro que giraba perezosamente sobre uno de sus cantos con ayuda de su otra mano. El libro era uno escrito por Jiraiya. Ella había ocupado todo el día, desde que llegó al amanecer hasta hacía pocos minutos, en leerlo. Por lo regular no se atrevería a leer los libros de su ex compañero de equipo por ser en su mayoría de trama erótica, pero este de sobria presencia con austeras letras señalando el título y una pequeña biografía del autor en el lado contrario era la excepción. La historia de un shinobi absolutamente audaz. Leyó en voz alta una vez más el nombre del libro, Naruto, completo con una sonrisa triste. Ese libro era muy bueno, era una lástima que las demás personas no lo consideraran así. Este libro fue el primero que escribió en su carrera como autor, pero no se vendió muy bien, haciendo que Jiraiya se enfocara más en los relatos eróticos, donde fue un gran éxito. Tenía sentimientos encontrados, porque bien podría ser ese libro la última copia que existirá de esa publicación y era un recuerdo preciado para Jiraiya, y tal vez para ella también, pero también le recordaba gran parte de sus errores que cometió en la vida. Se arrepentía porque ella tuvo el honor de tener el primer libro impreso como un regalo del autor, pero su orgullo, dolor y tristeza fueron mayores y lo desechó sin siquiera mirarlo. Después de casi 30 años de eso podía ver que infantil se comportó. Él no tenía la culpa de lo que sucedió en su ausencia y menos aún que por ello Dan hubiera muerto, pero en ese tiempo lo culpó y lo odió al grado que no le permitió hablarle ni tocarla. Suspiró con tristeza, claro que después de leerlo se arrepentía de todo lo que hizo y dijo en ese momento. Sabía que él se ausentó por una buena causa, hizo algo que ni ella se atrevió a hacer. Aunque tampoco fue tan fría como Orochimaru como para sugerir matar a esos huérfanos. No se creía capaz de hacerse cargo de 3 niños ella sola durante algunos años. Si no podía hacerse cargo de ella misma una noche, pero como recompensó su buena acción, fue grosera e hiriente cuando él regresó con una sonrisa y le mostró su primer libro. Herida y con el corazón frío lo despreció de una manera injusta y tiró al río su regalo. Tiempo después todo ese dolor acumulado y que negaba dejar salir la llevaron a decidir irse de la aldea.
El destino tampoco fue amable con el viejo Zenin porque ella se enteró. Y muy a su pesar en su momento se alegró cuando lo supo. Que los tres chicos habían muerto tiempo atrás mientras todavía eran adolescentes. La vida es injusta, murmuró con tristeza por sus acciones pasadas. Sabía que Jiraiya no le guardaba rencor y el amor que le profesaba desde niño seguía ahí, pero ella era demasiado orgullosa para pedir perdón y demasiado cobarde para desmenuzar sus propios sentimientos y averiguar qué es lo que el Zenin era para ella. De nuevo suspiró cansada y triste. No solo el pesar de los recuerdos la mantenía en ese estado de depresión. El simple hecho de tener el libro en sus manos después de ganarlo en una apuesta la tenían en un estado de hilera por cualquier cosa, no por nada la llamaban la legendaria perdedora. Algo malo va a pasar, pensaba mientras seguía viendo girar el libro en sus dedos. Cada vez que ganaba una apuesta era que algo malo iba a ocurrir. Al principio creyó que era por el resurgimiento del demonio Mri y la casi muerte de Naruto, pero al final todo salió bien y el sentimiento de miedo no se fue de su mente. ¿Qué harían ustedes?, preguntó al leer una vez más la dedicatoria del libro. Felicidades Minato y Kusina. En su boda se leía escrito en tinta negra en la primera hoja el nombre de los dueños originales de aquel libro. No puedo creer que tú hayas ayudado a hacer esto, se escuchaba el estridente grito de Sakura por media aldea. Sakura estaba roja de vergüenza cuando encontró a su hermana revisando un libro en la sala de su casa, pero su grito salió cuando lo revisó y leyó las dedicatorias. Gracias Rábano Parlante por corregir y aumentar esta historia. ¿Qué? Podría ser cualquier Karin a la que se refiere, dijo un poco avergonzada, viendo a otro lado mientras se acomodaba sus lentes. Nunca dice tu nombre, gritó Sakura. Karin solo se golpeó su frente con la mano al cometer semejante estupidez. Sabía que ese tipo pervertiría a mi pequeña One-chan. Estaba furiosa la pelirrosa. Los ojos de ira fueron sustituidos rápidamente por unos llenos de pánico cuando una idea cruzó por su mente e inmediatamente se acercó peligrosamente a su hermana con la palma de su mano resplandeciendo de color verde. Karin no sabía qué intentaba su hermana, pero la cercanía la incomodaba y más cuando por acto reflejo detuvo la mano de su hermana cuando ésta se dirigía a un lugar prohibido de tocar en la parte baja de su cuerpo. ¿Qué te sucede?, gritó enojada. Solo quería saber si ya sabes si todavía eres bi. La pelirrosa estaba sumamente avergonzada, pero todavía intentaba posar su mano en esa parte de su hermana para hacerle un chequeo médico y comprobarlo. Karin inmediatamente se tiñó de rojo y casi sacaba vapor por las orejas de lo avergonzada que estaba. Claro que lo soy, dijo casi gritando. No soy ese tipo de persona, dijo ofendida. Este libro se lo pedí a Ero Zenin porque se lo pienso regalar a Kakashi Sensei. ¿Entonces por qué tienes dos copias?, preguntó Sakura separándose un poco de su hermana. De nuevo la manía de Hinata aparecía en el cuerpo de Karin al jugar con sus dedos y mirar al piso. Es que después de la última vez que solo le regalé algo a Kakashi Sensei me dejó de hablar por una semana. Obito Sensei, dijo como una niña que la pillaron haciendo travesuras. Creo que su rivalidad todavía está muy presente. ¿Por qué ese libro?, preguntó Sakura consternada por inusual regalo. Primera porque sabemos que es un gran fanático de estos libros y le gustará tenerlo un mes antes de que salga al mercado, contestó Karin más segura de sus palabras, y lo segundo es que supe que regaló toda su colección y por ello está decaído desde hace 15 días. Está bien, te creo, dijo resoplando menos enojada y nervios, pero vamos ya a entregar esos libros. Tomó de la mano a su hermana y se dirigió a la puerta de la casa. Pero no te librarás que te haga ese chequeo médico, pensó Sakura. Pero si ya está anocheciendo, contradijo Karin intentando en vano detener a su hermana. No importa, entra más rápido, quite eso de tus manos, más tranquila estaré. Sakura jalaba sin ningún problema a su hermana. Al abrir la puerta se encontraron con una sorprendida Hinata que estaba a punto de hacerlo por ella misma. ¿Qué sucede?, murmuró la pelinegra al ver cómo Sakura corría arrastrando a Karin por las calles de Konoha. Ya les preguntaré después de dejarle su ropa a mi Oni-chan. Le restó importancia al asunto ya que tenía que llevarle su ropa a Naruto. El rubio estuvo internado en el hospital los últimos 15 días desde que terminó la misión de escolta de la sacerdotisa Shion para vigilar su recuperación de la herida que recibió en el costado y la golpiza que le dieron sus hermanas después de que contestara la inocente pregunta de la sacerdotisa. Kakashi parecía
parecía un muerto en vida caminando sin rumbo fijo por las calles de la aldea. Pensó que cumplir la apuesta sería más sencillo, pero era extremadamente aburrida su vida diaria sin la distracción que se daba al leer esos libros. Había perfeccionado tanto su técnica que los lograba leer en todo momento y lugar, y como era de esperarse se acostumbró tanto que ahora sentía que le habían cortado el brazo o por aún sacudió su cabeza. Él estaba seguro que todas las partes de su cuerpo seguían pegadas a él. Te maldigo, Kurena, y resentimiento al pronunciar el nombre de la pelinegra. Nunca dudo de Hinata, de hecho si lo hiciera nunca le hubiera dejado firmar el contrato con los perros. No hubiera pensado ni en 1000 años que Sakura vencería a los otros tres, pero así ocurrió y tuvo que librarse de su preciada colección, no siendo eso la peor parte de haber perdido la apuesta. Lo que lo mataba era que no podía volver a comprar ningún material erótico durante un año entero. En otras circunstancias no hubiera hecho caso a tal cosa, pero en la aldea no había muchos locales que se especializaran en vender ese tipo de material, y en todos ya había sido vetado por culpa de la pelinegra de ojos rojos, por lo que solo le quedaba deambular como zombie por la aldea para matar el tiempo. Lo que le extrañó fue que tanto Obito y Elise también tenían una colección oculta de dichos libros, y que ellos estaban llevando mucho mejor el asunto de la pérdida de sus perversas distracciones. Al parecer él era el único que no se molestaba en ocultar su pervertido entretenimiento. Necesito una novia, murmuró pensando que esa era la razón del por qué los otros dos sobrellevaban también la pérdida. Dame un señal de que mi vida no ha como las primeras estrellas aparecían en el firmamento. Para su sorpresa esa señal llegó en forma de una pelirrosa y pelirroja. Karin estaba roja de vergüenza, no quería que su maestro pensara que era una pervertida al regalarle ese libro. Naruto-kun me pidió que le diera esto, dijo en un hilo de voz mostrando un libro de tapa verde. Kakashi en ese momento centró toda su atención en ese libro, olvidó por completo su frustración o preguntar por qué una adolescente tenía en su poder ese libro, sobre todo si era un escrito que no se publicaba todavía. Con manos temblorosas lo tomó y lo abrió lentamente, como si dentro de esas páginas estuviera escrito el significado de la vida. Sakura veía con una gota de sudor en la cabeza la escena, y juraba que una luz cegadora salía del libro, envolviendo por completo a su sensei. Karin estaba ignorando todo eso, viendo al piso con la cara tan roja como su cabello. Ella estaba muy avergonzada de hacer eso en público. Su plan original era dejarlo de forma anónima en la puerta de su regalo. Kakashi con ese libro tuvo un momento de iluminación en más de un sentido. Él podía recibirlo sin incumplir la apuesta, porque en ningún momento se habló que no se lo podían regalar. Fue ahí donde se le ocurrió que podía pagar unas misiones clase D para que un grupo de genin se lo comprara cada vez que necesitara un nuevo libro para su colección. Gracias, dijo atropelladamente Kakashi y desapareció en una nube de humo. Nunca lo vi moverse tan rápido, comentó Karin, al ver la rápida reacción de su sensei. Ya no dudaré de ti, sí que lo animo eso, dijo Sakura con una gota de sudor en la frente. Vamos con Obito. Sin esperar respuesta la arrastró de nuevo rumbo al restaurante de Elise. Espera, no quiero que Elise me vea cargando esto, gritó Karin. No pienso dejar que regreses con ese libro a la casa, sin importarle los esfuerzos de su hermana por liberarse de su agarre. Sakura siguió su camino. Obito estaba terminando de ayudar a Elise y sus empleados a cerrar el restaurante, especial por lo que podían cerrar temprano. Obi, se escuchó una pequeña voz. El pelinegro se giró para poder observar a la pequeña castaña que le jalaba el pantalón para que le hiciera caso. Rin-chan, gritó juguetonamente el Uchiha. La niña rió y salió corriendo para que la persiguiera. El adulto Elise solo reía mientras terminaba de acomodar las sillas de la última mesa, teniendo esos dos niños todo el pasillo para jugar sin obstáculo. Al haberse ya ido todos los empleados, te atrape, gritó Obito y una alegre risa resonó en el lugar. Se sentía feliz por esa niña, lo único que le preocupaba eran sus ojos, pero ya tendría tiempo de encontrar una solución en el futuro. Por el momento se dedicaría a solo jugar con ella. Papá, resonó en el lugar. Obito pensó por un momento que ahí mismo se pondría a llorar. Nunca pensó escuchar esa palabra en los labios de su hija. Elise por su parte sí estaba llorando, pero más que de felicidad era una tristeza enorme porque ya sabía qué sucedería después. Obito se lo dijo muy a su pesar. No, su voz se escuchaba quebrada. Tío, no. La niña era terca como su madre. Elise se tapó la boca para que su sollozo no se escuchara. Ella sabía que su hija ya se dio cuenta de la verdad, a pesar que se le había ocultado durante toda su vida. A sus 2 años de edad, con su limitado concepto de familia, ella ya se había dado cuenta que su tío Obi era realmente su padre.
Algún día mi niña, algún día, dijo con tristeza Obito cuando la pequeña Rin se terminó quedando dormida en sus brazos. El silencio del momento se derrumbó cuando tocaron la puerta del lugar con cierta insistencia. No es posible que la hayan escuchado, pensaron los dos adultos con miedo. Los dos vivían con la constante amenaza de Danz. Por él fue que Obito no reveló que ella era su hija, no quería que terminara como los Anbu de raíz o peor aún, como una máquina de hacer bebés. Nos confiamos, pensó Obito mientras veía como Elise discretamente tomaba el kunai que siempre escondía en sus ropas desde que Karin les hizo el favor de poner un discreto sello de Finjutsu para que no se lograra ver nada a la distancia. Se habían vuelto muy descuidados dentro del edificio. Sakura y Karin se extrañaron al sentir el pesado ambiente una vez que abrieron una de las puertas del local. ¿Qué sucede? Preguntó consternada Sakura. Nada, el tartamudeo de Elise no les dio confianza. ¿Quieren algo de cenar? Dijo con su sonrisa de siempre. Las hermanas se vieron entre sí, dijeron al final. Elise se veía muy nerviosa como para rechazar su invitación. La cena fue un poco triste porque al final los dos adultos terminaron confesando lo que les preocupaba, haciendo que se sintieran mal las adolescentes por interrumpir ese momento familiar y aterrarlos en el proceso. Tal vez esto les alegre, dijo con un dejo de sarcasmo Sakura. De nuevo Karin se avergonzó y su cara se camufló con el tono de su cabello. Si quieren pueden tirarlo, pero esto es para que Obito Sensei no se ofenda de nuevo. Tanto Elise como Obito levantaron una ceja en señal de confusión. Es que la última vez que Kakashi Sensei recibió algo de mí, Obito Sensei no me habló durante una semana, dijo Karin muy rápido la oración. Por eso antes que te enteres por otras personas que Naruto-kun me pidió darle eso a Kakashi Sensei, reciba esto. Si hubiera seguido hablando su tono de voz hubiera llegado a ser tan agudo que solo los delfines la podrían escuchar. Los dos adultos tuvieron un brillo involuntario. Su suerte y mejor aún que era una edición que no se podía comparar todavía. 30 segundos después la castaña vio con enojo al pelinegro. Karin tembló un poco al ver la cara de enojo de la adulta, pensando que no era de su agrado ese tipo de libros. Obito dio una risa nerviosa, sabía de qué hablaba Karin, pero esa ocasión la broma se le salió de las manos más de 2 años antes, cuando Karin acababa de integrarse al equipo de Kakashi. Le robó la comida a la pelirroja al término de uno de sus entrenamientos. Nunca supo si era para bromear, hacerla enojar o simplemente él tenía hambre, haciéndola rabiar al quejarse que se acabó toda su comida. Obito, que estaba ahí vigilando a Kakashi no intentara nada perverso con la niña, quiso seguir con la broma acercándose y pidiendo también una porción de comida. La pelirroja se puso nerviosa por el pedido e intentó convencerlo de que la acompañara por un poco de dinero y así poder invitarle algo. Obito no pensó en el momento que estaba llevando la broma demasiado lejos y se hizo el ofendido, ocasionando una cómica persecución por las calles de la aldea. Al dar vuelta en una esquina, su mala estrella con la que nació actuó y cayó dentro de una alcantarilla abierta. Claro que la entonces Genin no se dio cuenta y pasó de largo. Más tarde, aseado y con ropas limpias, se dirigía a disculparse con la pelirroja cuando un Anbu le informó que tenía que presentarse en la torre del Hokage. Suspiró y se resignó a que tal vez no se pudiera disculpar en un tiempo, restándole importancia casi de inmediato. Como lo supuso una semana después, regresó a la aldea y por casualidad se encontró con la pelirroja, a la cual saludó como de costumbre al haberse olvidado de su broma. La pelirroja corrió con todas sus fuerzas a abrazarlo y lloró como si no hubiera un mañana, dejando muy consternado al pelinegro. Después recapacitó lo sucedido y se dio cuenta que era un idiota de primera. La niña en aquel entonces podía contar con los dedos de una mano las personas en las que podía confiar y él se contaba entre ellas, así que al verlo desde el punto de vista de la pelirroja, al hacerlo enojar y no encontrarlo durante una semana, le hacía entender que había perdido su amistad. Eso fue. La cara de su pareja junto a la Aruno pelirrosa no le agradaban en nada. Eso fue tema pasada, ya lo superé, dijo seguro de sí mismo. Estuvo a punto de decir que todo fue una broma que se le salió de las manos, pero la cara de las dos mujeres no auguraba nada bueno. Era idiota, pero no tanto, todavía tenía instintos de autoconservación. No te preocupes, yo me encargaré de que no lo vuelva a hacer, dijo Elise muy seria tomando el libro. Oye, si me lo dieron a mí, se quejó Obito de no poderlo leer primero. No juegues con mi paciencia, dijo sombríamente Elise. Ella no estaba enojada, pero si quería leer primero ese libro. Las hermanas solo se vieron nuevamente entre sí y minutos después se despidieron al ver que el Uchiha sufría después de estar cargando mucho tiempo en una posición
incómoda a su hija Obito resoplo cansado pero no quería soltarla, no después que le diera ese magnífico regalo, pero a su pesar él tenía que madrugar y su hija se veía incómoda así que decidió subir a dormir junto a Elise que casi leía su nuevo libro junto a una ventana de su apartamento ayudado por la luz de la luna. El resplandor blanco y la suave brisa fría de la noche junto al silencio por ser tarde eran relajantes y lo ayudaban a leer. Salió de su garganta al percatarse que 2 campanillas estaban sonando con cuidado. Cerró su libro y se acercó a la fuente del sonido. Sobre su escritorio, atorados en una madera estaban 2 cascabeles, moviéndose con la brisa que entraba por la ventana abierta. Los tomó y después vio una foto que tenía pegada debajo de esas campanillas. La imagen mostraba a un niño pelinegro, uno peliplata y a una niña castaña con marcas moradas en sus mejillas. Rin, dijo en voz baja, tenía años que no pensaba conscientemente en su difunta compañera de equipo, la última vez fue cuando se enteró del nombre de la hija de Obito. Al principio le pareció una broma de mal gusto pero después de observar a la pequeña se dio cuenta que le hacía honor a su nombre al ser risueña y noble tal como era Rin Nohara, sin mencionar que su cara redonda y cabello castaño, herencia de su madre, eran muy similares. Los ojos después dieron el toque definitivo para que reencarnara en ella, pero no se dejaba llevar por las apariencias. Esa Rin Ayasaki no era su Rin que murió en su brazo, por lo que no debía descargar su tristeza y frustración en ella. Lo que estaba seguro de hacer es ayudarla y protegerla para que no sufriera lo mismo que estaba sufriendo él. ¿Qué hubiera pasado de haber actuado diferente ese día? Preguntó al aire viendo la luna y sosteniendo fuertemente los 2 cascabeles en su mano. Recordaba el día en que por fin entendió el significado de la prueba que les impuso su sensei cuando formaron un nuevo equipo muchos años antes, durante la Tercera Guerra Ninja. Días oscuros transcurrían en esa época. Miedo y muerte era lo que predominaba en las naciones elementales. Una joven sombra corría entre las ramas de un espeso bosque intentando desesperadamente llegar a su destino. De lo contrario, si no llego moriré, era lo único que pensaba mientras saltaba entre los árboles. Una esperanza llegó como una pequeña luz al final del camino. El final de ese interminable bosque estaba a pocos metros de distancia y con ello su salvación. Tan feliz de ver que no sucumbiría en esa misión que no se fijó que su pie no apoyó bien en la última rama que pisó, cayendo inevitablemente y rodando dolorosamente, pasando por arbustos. Llegó a una llanura que delineaba el borde del bosque. Llegas tarde, una voz fría lo recibió. No es cierto, llegué a tiempo. El aludido extendió su mano y mostró su reloj que empezaba con una ligera alarma mostrando la hora pactada. ¿A qué hora crees que acordamos vernos? Contradijo el primero. Se quedó pensando la voz que llegó tarde. Para ser un ninja elite eres un idiota, terminó tajantemente la voz fría. ¿Qué dijiste? Se enojó, que para ser un shinobi perteneciente a un clan que se jacta de solo ser élites eres un idiota. Caminó despreocupado a las espaldas del que llegó tarde, que todavía seguía sentado en el suelo y señalando su insignia que tenía en la espalda. El niño de 13 años que llegó tarde tenía pelo negro y puntiagudo, ojos negros. Llevaba un uniforme de manga larga azul con placas de metal en la parte que alcanzó el dorso de las manos, así como una chaqueta azul con adornos de color naranja y el cuello con el símbolo Uchiha estampado en la espalda. En sus ojos por una enfermedad llevaba unos gogles protectores de color naranja con supresor de ruidos para los oídos.